Imagina esto. Es tarde, tu casa está en silencio y la luz de la pantalla es casi lo único encendido. Llevas horas revisando números, propuestas, campañas, mensajes. Has trabajado duro, has cumplido con lo que se supone que debías hacer, pero hay una sensación que no te suelta. Por más que empujas, parece que no avanzas tanto como deberías. El mercado está lleno. Cada semana aparece un competidor nuevo. Alguien baja precios, otro copia tu idea, otro lanza lo mismo, con otro logo y otra promesa. Y sin darte cuenta, tu trabajo se ha convertido en una especie de guerra constante. Una guerra por atención, por clientes, por precio, por sobrevivir. Es como estar en un océano rojo, rojo de tanta pelea, tanto esfuerzo, tanta sangre metafórica derramada en una lucha sin fin. Y tal vez en medio de esa fatiga, te has preguntado algo muy sencillo y muy honesto. ¿De verdad emprender, liderar o crecer profesionalmente significa vivir peleando, comparándome y compitiendo todo el tiempo? ¿No debería existir otra forma de jugar este juego? De esa pregunta, de esa incomodidad, nace el libro del que vamos a hablar hoy, La Estrategia del Océano Azul, de W. Chan Kim y René Mauborgne. Este libro no es un manual más de cómo ganarle a tu competencia. En realidad, te propone algo mucho más radical, dejar de vivir obsesionado con vencer a otros, para empezar a crear un espacio propio, un lugar en el mercado donde no dependas de la comparación constante, un océano azul, en lugar de quedarte atrapado en un océano rojo. Lo que vas a escuchar ahora es un viaje, no un resumen académico, frío y lleno de jerga, sino una conversación contigo, con tu realidad, con lo que estás construyendo. Así que respira un momento. Deja que toda esa presión que vienes cargando se afloje un poco y vamos entrando juntos. Para entender la propuesta de este libro, primero necesitas conocer un poco a quienes lo escribieron y de dónde sale todo esto. W. Chan Kim y René Mauborgne no son motivadores de escenario ni gurús de frases bonitas. Son profesores de estrategia en INSEAD, una de las escuelas de negocios más respetadas del mundo. Pasaron años estudiando movimientos estratégicos de empresas muy distintas, en países diferentes y en industrias que, en apariencia, no tenían nada que ver entre sí. En lugar de fijarse solo en quién ganaba en mercados ya conocidos, se centraron en algo mucho más interesante, esos casos en los que una empresa no solo crecía, sino que parecía jugar un juego distinto. Empresas que no estaban peleando por un pedazo del pastel, sino que habían encontrado la manera de crear un pastel nuevo. Con el tiempo descubrieron un patrón. Las organizaciones que lograban cambios extraordinarios no eran las que perfeccionaban las reglas existentes, sino las que cambiaban el espacio de juego. No se conformaban con competir, redefinían en qué estaban compitiendo. De esa investigación nació el concepto central del libro, los océanos rojos y los océanos azules, y, sobre todo, la idea de que tú no estás condenado a vivir en el rojo. La promesa del libro se puede resumir en una frase sencilla. No se trata de destruir a tus competidores, sino de dejar de vivir para ellos. No se trata de ganar la guerra, sino de salir del campo de batalla. Y eso nos lleva a la gran pregunta que recorre todo el libro y que también puede atravesar tu propia historia. La pregunta es esta: ¿por qué seguir peleando en un océano rojo si puedes aprender a crear tu propio océano azul? Un océano rojo es un mercado conocido. Todos ofrecen algo similar. Hay muchos jugadores, los productos se parecen, las estrategias se copian, los precios se presionan hacia abajo. El crecimiento se vuelve cada vez más caro. Cada paso exige más esfuerzo para conseguir menos resultados. Y tú, quieras o no, terminas atrapado en la comparación permanente. Un océano azul, en cambio, es un espacio nuevo, un mercado aún no explotado o una forma diferente de entender ese mercado. Ahí no estás intentando ser un poco mejor que el resto. Estás proponiendo algo tan distinto que dejas de competir con las mismas reglas. No significa que no haya nadie más en el mundo. Significa que tu oferta es tan única, tan distinta en el valor que crea, que compararla directamente con la de los demás deja de tener sentido. La tesis del libro es clara. La verdadera oportunidad no está en vencer a otros, sino en dejar de depender de ellos para definir quién eres y qué haces. Tu foco se desplaza de ¿cómo les gano? A ¿cómo creo un valor nuevo, distinto, que antes no existía? Y para eso, los autores no se quedan en bonitas metáforas. Te dan herramientas concretas, visuales, prácticas. Vamos a ir entrando en ellas, pero poco a poco, para que cada pieza encaje con la siguiente. La primera gran idea que te plantea el libro es simple y poderosa. No compitas, innova en valor. Durante años se nos ha repetido que en estrategia hay que elegir. O te diferencias o eres barato, o eres único y caro, o eres barato y genérico. La mayoría de empresas se mueven en ese dilema y quizá tú mismo has sentido esa tensión. Si mejoro la calidad, tengo que subir precios. Si bajo precios, tengo que sacrificar algo. La estrategia del Océano Azul rompe ese supuesto. Su propuesta central es la innovación en valor, lograr al mismo tiempo diferenciación y bajo coste.
no para ser barato, sino para ser accesible sin perder margen mientras ofreces algo que se siente realmente nuevo para el cliente. Piensa en un ejemplo clásico, Cirque du Soleil. Podrían haber intentado ser un circo más, pero mejor, con más animales, mejores payasos, trucos más grandes. Eso habría sido seguir en el océano rojo del circo tradicional. En cambio, se preguntaron algo distinto. ¿Y si convertimos el circo en una experiencia artística? Tomaron elementos del teatro, de la danza, de la música, eliminaron los animales, redujeron ciertos costos típicos y elevaron el diseño, la historia y el nivel estético. El resultado, dejaron de competir con los circos tradicionales y crearon una categoría propia. Eso es innovación en valor. No se trata de añadir cosas por añadir, ni de recortar por recortar. Se trata de reconstruir la propuesta de valor de manera que el cliente sienta un salto cualitativo, mientras tú como empresa o profesional puedes mantener una estructura de costos sostenible. Ahora míralo en tu vida. Si eres consultor, ¿estás vendiendo simplemente horas, como todos, o estás diseñando transformaciones concretas con un modelo de trabajo que haga que tu servicio sea percibido como algo distinto? Si tienes una pequeña empresa, ¿estás atrapado en el juego de los descuentos, las promociones y las ofertas de última hora? ¿O estás creando una experiencia tan clara y tan valiosa que la conversación ya no gira solo en torno al precio? Tal vez la primera provocación del libro para ti es esta. Deja de pensar únicamente en ganar participación de mercado y empieza a pensar en crear mercado. Pero claro, la pregunta lógica es, ¿cómo hago eso en concreto? Y ahí es donde aparece la segunda gran pieza del rompecabezas. La segunda gran idea es que necesitas herramientas para rediseñar tu propuesta. No basta con querer ser distinto, tienes que ver, casi con ojos de cirujano, en qué compites hoy y qué podrías cambiar. Los autores te proponen algo llamado lienzo estratégico o curva de valor. Imagina un gráfico. En la parte de abajo pones los factores que definen la competencia en tu industria. Precio, calidad, variedad, diseño, servicio, rapidez, cercanía, innovación, lo que sea que tu sector considere importante. En la parte vertical marcas el nivel de intensidad con el que tú y tus competidores ofrecéis cada uno de esos factores. Cuando dibujas la curva típica de tu industria, te encuentras con una realidad incómoda. Casi todos se parecen. Con ligeras variaciones, las curvas de valor de la mayoría de empresas son casi clones. Todos se esfuerzan en más o menos lo mismo, solo que unos un poco más, otros un poco menos. La estrategia del Océano Azul te invita a desafiar esa curva, a romperla, y para ayudarte con eso, plantea la matriz de 4 acciones: eliminar, reducir, incrementar y crear. Son 4 preguntas que, si las respondes con honestidad, pueden cambiar por completo tu enfoque. Primero, ¿qué cosas que tu industria da por hechas podrías eliminar por completo, sin que eso destruya el valor e incluso, quizá, lo aumente? Segundo, ¿qué elementos podrías reducir drásticamente porque están sobrevalorados o no aportan tanto como todos creen? Tercero, ¿qué factores deberías elevar muy por encima del estándar porque ahí se esconde algo que tus clientes valoran más de lo que se reconoce? Y cuarto, ¿qué podrías crear que tu industria jamás ha ofrecido y que abriría un tipo de experiencia completamente nuevo? Cirque du Soleil, volviendo al ejemplo, eliminó animales, redujo la importancia de los artistas estrella, elevó el nivel artístico y creó una narrativa teatral con música original. Esas decisiones, colocadas sobre una curva de valor, muestran una forma muy diferente a la de un circo tradicional. Ahora, lleva esta herramienta a tu mundo. Si tienes una academia online, por ejemplo, podrías eliminar contenido de relleno que nadie termina, reducir la cantidad de cursos superficiales, elevar el acompañamiento y la personalización, y crear experiencias en vivo, comunidades o retos que nadie en tu nicho está ofreciendo. Si eres profesional independiente, podrías eliminar servicios que solo te consumen tiempo, reducir tareas que no generan impacto real, elevar la calidad de tu comunicación y crear una forma propia de trabajar con una metodología reconocible. La magia de la curva de valor y de la matriz de 4 acciones es que de repente ves tu negocio o tu carrera como un diseño, no como algo que simplemente es así. Y ahí empiezas a ver puertas que antes no veías. Pero incluso con estas herramientas queda una duda importante. ¿Por dónde empiezas a buscar tu océano azul? ¿Dónde miras para encontrar esas oportunidades? La tercera gran idea del libro responde justo a eso. Para crear un océano azul, tienes que aprender a mirar más allá de las fronteras obvias de tu industria. Los autores proponen algo que llaman los 6 caminos, que dicho en sencillo, significa esto. Si solo miras a tus competidores directos, verás siempre lo mismo. Necesitas cambiar el ángulo de visión. En lugar de quedarte atrapado en la definición estrecha de tu mercado, te invitan a observar otras industrias que resuelven el mismo problema de otra manera.
Grupos de clientes que no son tu foco actual, pero podrían beneficiarse de lo que ofreces. Alternativas que la gente ya utiliza, aunque no se consideren parte formal de tu sector. Cambios en el tiempo, como tendencias tecnológicas, nuevos hábitos, transformaciones culturales. Piensa en la consola Wii de Nintendo. Mientras Sony y Microsoft competían por gráficos más potentes y juegos más complejos, Nintendo miró a otro lado. Se preguntó, ¿qué pasa con las personas que no juegan videojuegos tradicionales? ¿Qué pasaría si hiciéramos algo más simple, más social, más familiar? El resultado fue una consola menos potente, sí, pero con una propuesta completamente distinta. Juegos que involucraban movimiento físico, reuniones familiares, risas compartidas. No ganó la guerra de la potencia, creó otra categoría. Si tú trasladas esto a tu realidad, podrías preguntarte, ¿quién más está resolviendo el mismo problema que yo, aunque no sea de mi industria? ¿Qué hace la gente cuando decide no contratar a nadie como yo? ¿Qué alternativa usa? ¿Hay un grupo de personas que todos ignoran porque no encaja en el perfil típico de cliente ideal? A veces, tu océano azul no está en perfeccionar lo que ya haces para los mismos de siempre, sino en atreverte a mirar a los que nadie mira o a mezclar elementos que nunca antes se habían combinado. Hasta aquí, tienes inspiración, herramientas y nuevas formas de observar, pero si eres práctico, seguramente ya te estás haciendo otra pregunta. Muy bien, pero ¿cómo sé si esta idea que tengo es viable? ¿Cómo paso de una visión bonita a una estrategia que funcione en números, en precios, en costes? Para eso entra la cuarta gran idea. Toda estrategia de océano azul necesita pasar por una especie de filtro lógico. No basta con que sea original, tiene que ser útil, accesible y rentable. Los autores te proponen una secuencia de decisiones. Primero, te preguntas si tu propuesta ofrece una utilidad clara para el comprador. No se trata de tener muchas características, sino de resolver un problema real o de crear un beneficio que importe de verdad. Luego te planteas el precio. Puedes fijar un precio que haga que muchas personas se animen a probar, no solo unos pocos. El objetivo no es exprimir al máximo a una minoría, sino abrir el mercado. Después miras los costes. ¿De qué manera puedes estructurar tu negocio para que esa propuesta sea sostenible? Y aquí vuelven a ser claves las 4 acciones. Lo que eliminas y reduces libera recursos para lo que elevas y creas. Por último, consideras la adopción. ¿Qué obstáculos vas a encontrar para que esta idea sea aceptada por tus clientes, por tu equipo, por tus socios? ¿Y cómo puedes trabajar desde el inicio para derribarlos? Si tu idea no ofrece una utilidad evidente, si el precio no es estratégico, si los costes son incontrolables o si la adopción está llena de barreras que no estás dispuesto a enfrentar, entonces todavía no tienes un océano azul sólido. Tienes una intuición, un borrador. Imagina que quieres lanzar una suscripción educativa. La propuesta puede ser atractiva, pero si el precio es tan alto que nadie quiere arriesgarse, o si producir contenido te cuesta más de lo que ingresas, estás construyendo un castillo en el aire. En cambio, si eliminas lo que no aporta, reduces lo que no es crítico, elevas lo que crea impacto y creas algo que realmente marca la diferencia, tu ecuación cambia. Pero aún hay una capa más. Puedes tener una estrategia brillante y aún así fracasar. ¿Por qué? Porque las personas que deben ejecutarla no la entienden, no creen en ella o simplemente se sienten amenazadas. Ahí entra la quinta gran idea del libro. Una estrategia solo se vuelve real cuando la gente la hace suya. Kim y Maubourne hablan de varios obstáculos internos que cualquier organización enfrenta cuando intenta cambiar. Personas que no ven el problema, recursos limitados, falta de motivación, resistencias políticas. Y aunque ellos lo explican desde la empresa, si lo piensas bien, esto también se aplica a tu vida personal. Tus propios hábitos, tus miedos, tus creencias arraigadas pueden sabotear tu océano azul. Los autores proponen algo llamado liderazgo de punto de inflexión. En lugar de querer cambiar todo de golpe, te enfocas en unos pocos puntos críticos, esos lugares donde pequeñas acciones bien elegidas generan un impacto enorme. Son movimientos visibles, simbólicos, que le dejan claro a todos que el cambio va en serio. Y, al mismo tiempo, hablan de la importancia del proceso justo. Involucrar a las personas clave, explicar el porqué de las decisiones, escuchar objeciones, tratar a la gente con respeto aunque no todos salgan ganando. Cuando las personas sienten que han sido escuchadas y tratadas con justicia, aunque no obtengan exactamente lo que querían, están mucho más dispuestas a apoyar el cambio. Piensa en tu contexto. Tal vez quieres transformar tu negocio, tu marca, tu carrera, pero si la gente de alrededor no entiende el sentido, si siente que solo pierde, o si tú mismo no has tenido una conversación honesta contigo sobre lo que tienes que dejar atrás, el cambio se frena. No por falta de ideas, sino por falta de alineación emocional. Y detrás de todo esto hay algo muy propio del tono de los autores. Su mirada combina rigor con esperanza. No te dicen todo es fácil, pero tampoco te condenan a la guerra eterna.
Te recuerdan que las fronteras de tu mercado no son leyes naturales, son decisiones humanas, y lo que fue decidido puede rediseñarse. Hasta aquí hemos viajado por conceptos y ejemplos, pero ahora te toca a ti. Vamos a aterrizar esto en tu realidad, en acciones que podrías empezar a considerar desde hoy. Primero, cambia el foco de tu atención. En lugar de vivir pendiente de lo que hace tu competencia, enamórate del problema que resuelves. Hazte preguntas incómodas y profundas. ¿Qué le duele de verdad a la gente a la que sirves? ¿Qué desean pero no encuentran? ¿Qué les frustra de las soluciones actuales? Si cada semana reservases un espacio para hablar con clientes, no para venderles, sino para escuchar su experiencia, sus miedos, sus deseos, empezarías a ver patrones. Y en esos patrones se esconden oportunidades de océano azul, elementos que podrías eliminar, reducir, elevar o crear. Segundo, toma papel y lápiz y dibuja tu curva de valor. No importa si eres freelance, dueño de un pequeño negocio, líder de un equipo o creador de contenido. Piensa en tu sector y escribe los factores por los que se suele competir. Después, marca cómo estás tú hoy. Marca también cómo están los demás. Mira esas curvas. Pregúntate con honestidad si son realmente diferentes o si, en el fondo, estás jugando el mismo juego, solo con un par de matices. Luego, hazte las 4 preguntas. ¿Qué voy a eliminar? ¿Qué voy a reducir? ¿Qué voy a elevar? ¿Qué voy a crear? No busques respuestas perfectas. Busca ideas que te incomoden un poco, que te saquen de tu zona de confort. Esa incomodidad suele ser el umbral de un cambio real. Tercero, no intentes transformarlo todo de golpe. Piensa en pequeños experimentos. Elige una parte de tu oferta, un tipo de cliente, un producto, un servicio y diseña una versión océano azul en pequeño. Lánzala como prueba. Mide, escucha, ajusta. No necesitas apostar toda tu empresa a una sola jugada. Puedes ir moviéndote a través de prototipos. Y mientras haces todo esto, no olvides la parte humana. Habla con tu equipo, aunque tu equipo a veces sea solo tú y una persona más. Explica lo que estás buscando, comparte el porqué. Acepta que habrá dudas, miedos, resistencias. Eso no significa que vas por mal camino, significa que estás tocando algo importante. Llegados a este punto, volvamos un momento a esa escena del principio. Tú, tarde en la noche, cansado, con la sensación de estar peleando constantemente en un mercado saturado. Tu mente ocupada en lo que hicieron otros, en la campaña que sacó aquel competidor, en la oferta agresiva que lanzó una empresa gigante, el cuerpo tenso, la respiración corta, la pregunta rondando, ¿de verdad todo se reduce a competir y resistir? Ahora visualiza otra cosa. Sigues trabajando, sí, porque crear nunca ha sido sinónimo de comodidad absoluta, pero hay una diferencia. Has comenzado a eliminar cosas que no aportaban. Has reducido esfuerzos que solo te drenaban. Has elevado aspectos de tu trabajo que realmente hacen brillar tu propuesta. Y has creado elementos nuevos, tuyos, que llevan tu sello y que nadie más ofrece de esa manera. De pronto, ya no te defines por lo que hacen los demás. Empiezas a moverte por lo que tú eliges crear. No estás en un mar de tiburones donde todo es competencia directa. Estás navegando un océano más amplio, más alineado contigo, con tu forma de entender el valor. Eso es, en esencia, lo que la estrategia del océano azul quiere recordarte. No estás condenado a pelear por siempre en un mercado saturado. Hay otra posibilidad, pero no vendrá de copiar fórmulas ajenas, sino de atreverte a cuestionar las reglas, a mirar donde otros no miran y a reconstruir la manera en que aportas valor al mundo. Y ahora, la pregunta ya no es teórica, es personal. ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de pensar solo en cómo competir mejor, empezaras a preguntarte dónde podrías crear tu propio océano azul? Quizá la respuesta no aparezca en este mismo instante. Tal vez llegue como una idea pequeña, como una intuición, como esa incomodidad que te dice, esto podría ser distinto. Pero si la escuchas, si le das espacio, si la trabajas con intención, puede convertirse en un nuevo mapa para tu vida profesional y personal. Porque al final, el crecimiento no llega por suerte, llega cuando tomas conciencia del mar en el que estás nadando. Te atreves a rediseñar tu ruta y decides con calma y valentía en qué océano quieres vivir.